Lección 1. El poder del amor y el respeto. En realidad, es posible que no tengan demasiados problemas si todos se aman y se respetan. Esa es una observación profunda. El amor y el respeto pueden transformar verdaderamente las relaciones. Sí, crea una base sólida para la comprensión y la comunicación. Estoy de acuerdo. Cuando las personas se sienten respetadas, están más abiertas a compartir sus opiniones. Exactamente. Fomenta un entorno en el que todos se sienten valorados. ¿Cuáles crees que son algunas maneras de mostrar respeto? Escuchar activamente es un buen comienzo. Demuestra que te importan sus opiniones. Absolutamente. El contacto visual y asentir con la cabeza también pueden demostrar compromiso. ¿Qué hay de expresar aprecio? Eso puede ayudar mucho. Sí. Un simple agradecimiento puede hacer que alguien se sienta reconocido. Y el amor se puede demostrar de muchas maneras, como pequeños actos de bondad. Definitivamente. Los pequeños gestos suelen ser los que más significan. ¿Cómo crees que el amor y el respeto afectan a las familias? Crean un entorno propicio en el que todos prosperan. No podría estar más de acuerdo. Ayuda a generar confianza entre los miembros de la familia. La confianza es esencial para fortalecer los lazos familiares. ¿Qué pasa con las amistades? ¿Cómo juegan un papel el amor y el respeto? En las amistades, fomentan la lealtad y el apoyo en tiempos difíciles. Sí, los amigos que se respetan pueden superar los desafíos juntos. Estamos aquí para cultivar el amor y el respeto en todas nuestras relaciones. De hecho, juntos podemos crear un mundo más armonioso. Lección 2. Cocinar juntos. El momento perfecto. Empecemos por saltear el pollo en un poco de aceite. Eso suena genial. ¿Qué tipo de aceite prefieres usar? Por lo general, opto por el aceite de oliva. Añade un sabor encantador. El aceite de oliva es una opción fantástica. ¿Debo picar el pollo primero? Sí, por favor. Cortarlo en trozos pequeños ayudará a que se cocine de manera uniforme. Me pondré manos a la obra. ¿Cuántas piezas crees que necesitamos? Aproximadamente 1 libra debería ser suficiente para nuestros huéspedes. Perfecto, me aseguraré de que los trozos sean del tamaño de un bocado para comerlos fácilmente. Maravilloso. Mientras lo haces, calentaré la sartén. Genial. ¿Qué condimentos debemos usar para el pollo? Sugiero sal, pimienta y una pizca de ajo en polvo. Esas son opciones clásicas. Me encanta el ajo en casi todos los platos. Yo también. Añade mucha profundidad al sabor. ¿Deberíamos añadir los pimientos verduras y al las cebollas salteado? complementarían perfectamente el pollo. Los cortaré en rodajas mientras se cocina el pollo. Excelente trabajo en equipo. Esta comida va a estar deliciosa. Estoy emocionada de ver cómo resulta. Brindemos por una cena fantástica y una gran compañía. Lección 3. La caída de los zares. ¿Sabías que Rusia tiene una de las monarquías más antiguas de Europa?
Sí, es fascinante pensar en su historia e influencia. En 1917 a 18, el gobierno de los zares estaba llegando a su fin. Fue un periodo importante. La Revolución Rusa lo cambió todo. Absolutamente. La caída de los zares marcó un cambio importante en la sociedad rusa. ¿Cuáles fueron algunas de las razones de su caída? Las luchas económicas y la insatisfacción con el liderazgo desempeñaron un papel importante. Sí. Muchas personas no estaban contentas con las condiciones a las que se enfrentaban. Se consideraba que los zares estaban fuera de contacto con la gente común. Eso es entendible. ¿Cómo podrían relacionarse con las dificultades de la vida cotidiana? Exactamente. La desconexión provocó disturbios y protestas generalizados. La revolución debe haber sido una época caótica para todos los involucrados. Lo era. La gente luchaba por sus derechos y por un futuro mejor. Solo puedo imaginarme el miedo y la incertidumbre durante ese periodo. Sí, pero también despertó un deseo de cambio y reforma. Ese deseo llevó en última instancia al establecimiento de un nuevo gobierno. De hecho, el ascenso de los bolcheviques transformó Rusia drásticamente. Es fascinante cómo la historia puede cambiar tan dramáticamente. Absolutamente. Estamos aquí para aprender del pasado y sus lecciones. Lección 4. Reconectarse con amigos. Siempre es un placer ponerme al día contigo. Sí, fue genial volver a verte. No esperemos tanto la próxima vez. Estoy completamente de acuerdo. El tiempo parece pasar volando, ¿no es así? Realmente lo hace. ¿Qué has estado haciendo últimamente? He estado ocupado con el trabajo, pero me las arreglé para hacer un viaje corto. Eso suena emocionante. ¿A dónde fuiste? He Me lo visitado imagino. las montañas. La El naturaleza paisaje tiene una era forma de impresionante. refrescar el espíritu. Exactamente. ¿Qué hay de ti? ¿Qué has estado haciendo? Me he centrado en mi arte. Me apunté a una clase de pintura. Eso es maravilloso. Pintar puede ser una excelente forma de dar rienda suelta a la creatividad. ¡Sí! Ha sido increíblemente gratificante. Me siento más inspirada que nunca. Me encantaría ver algunos de tus trabajos. Estaré encantado de enseñártelo. Estoy orgulloso de mi progreso. Estamos aquí para apoyar las pasiones de los demás. Absolutamente, es importante alentar a los amigos en sus actividades. Deberíamos planificar un día para explorar las galerías de arte juntos. Suena como una idea fantástica. Eso lo disfrutaría inmensamente. Hagamos que suceda pronto. Lección 5. Descubriendo los tesoros locales. He oído que hay un puesto que vende bufandas tradicionales. Eso suena interesante. Vamos a buscarlo. Me pregunto qué materiales usan para sus bufandas. Espero que estén hechas de tela suave y de alta calidad. Sí, una bonita bufanda puede realzar cualquier atuendo.
Exactamente. Además, sería un recuerdo maravilloso. ¿Prefieres colores vivos o tonos más neutros? Me inclino por los colores brillantes, añaden un toque a mi armario. Eso es cierto. Los pañuelos brillantes pueden ser muy llamativos. ¿Qué hay de ti? ¿Qué colores te gustan? Aprecio los tonos terrosos. Son versátiles y relajantes. Son encantadores. Pueden combinar con muchos atuendos. Preguntemos al vendedor sobre los diferentes estilos que tiene. Buena idea. Tengo curiosidad por los patrones tradicionales. Apuesto a que tienen diseños únicos que cuentan una historia. Sí, cada patrón puede representar algo especial. Aquí estamos. Veo el puesto de ahí. Maravilloso. Veamos lo que tienen para ofrecer. Me muero por explorar la selección. Lección 6. ¿Cómo hacer frente a los cortes de energía? Muy bien. Tómate tu tiempo. La energía debería volver a estar encendida ahora. Eso espero. Está bastante oscuro aquí sin luces. Sí. Pero las velas crean un ambiente agradable, ¿no? De verdad que sí. Se siente acogedor y algo romántico. Exactamente. Quizás deberíamos cenar a la luz de las velas más a menudo. Eso suena delicioso. ¿Qué cocinarías para una ocasión así? Haría pasta con salsa casera. Siempre es uno de los favoritos. La pasta suena maravillosa. Podría preparar una ensalada fresca para acompañarlo. Perfecto. Una deliciosa comida a la luz de las velas sería memorable. De hecho, vuelvo a oír el zumbido del frigorífico. Esa es una buena señal. Esperemos que la energía se restablezca por completo. Sí, estoy listo para que las luces iluminen esta habitación. Esperemos que suceda pronto. Tengo una película que podemos ver. Una película suena genial. ¿Qué película tienes en mente? Pensaba en una comedia clásica. Siempre levanta el ánimo. Me encantan las comedias clásicas. Nunca dejan de hacerme reír. Estamos aquí para disfrutar del resto de la noche, con o sin electricidad. Lección 7. Aspiraciones profesionales. ¿Cuál es su preferencia para su carrera? Estoy abierto a diversas industrias, pero tengo un gran interés en la tecnología. La tecnología es un campo fascinante. ¿Qué es lo que te atrae específicamente? Me encanta cómo evoluciona constantemente y da forma a nuestra vida diaria. Eso es cierto. Siempre hay algo nuevo que aprender. Exactamente. Disfruto de los desafíos que impulsan mi creatividad y mis habilidades para resolver problemas. ¿Ha considerado algún puesto específico dentro de la industria de la tecnología? Sí. Me interesa especialmente el diseño de la experiencia de usuario. El diseño de la experiencia del usuario es esencial. Hace que la tecnología sea accesible y agradable. Estoy de acuerdo. La creación de interfaces intuitivas
puede tener un impacto significativo en los usuarios. ¿Qué hay de ti? ¿Cuáles son tus preferencias profesionales? También estoy abierto a varios campos, pero me inclino por el marketing. El marketing es emocionante. Combina la creatividad con la estrategia. Sí, me gusta crear mensajes que resuenen en la gente. ¿Has pensado en especializarte en marketing digital? Lo he hecho. El marketing digital es crucial en el panorama empresarial actual. Lo es. La capacidad de analizar los datos y adaptar las estrategias es vital. Exactamente. Quiero estar a la vanguardia de las técnicas de marketing innovadoras. Estamos aquí para perseguir nuestras pasiones y generar un impacto. Lección 8. Intercambio de ideas creativas. Es genial escuchar eso. ¿Qué ideas específicas tienes en mente? Pensaba que podríamos organizar un día de limpieza comunitaria. Eso suena maravilloso. Involucraría a todos y embellecería nuestro vecindario. Exactamente. Podríamos proporcionar suministros como bolsas de basura y guantes. Gran idea. Los incentivos, como los refrigerios, podrían atraer a más voluntarios. Sí. A todos les encantan los bocadillos después de un duro día de trabajo. ¿Qué pasa con la inclusión de empresas locales para el patrocinio? Es una sugerencia excelente. Podrían donar suministros o alimentos. También podríamos promocionar el evento en las redes sociales para una mayor visibilidad. Absolutamente. Un hashtag pegadizo podría ayudar a difundir el mensaje. Puedo diseñar algunos volantes para distribuirlos en la comunidad. Sería perfecto. Las imágenes pueden captar la atención de las personas. ¿Deberíamos fijar una fecha y un lugar para la limpieza? Sí, creo que un sábado por la mañana funcionaría mejor. Eso suena bien. La gente suele estar libre los fines de semana. Consultaré con el parque local sobre la reserva del área. Excelente. Vamos a finalizar los detalles para que podamos empezar a promocionar. Estamos aquí para lograr un impacto positivo juntos. Sí. Estoy entusiasmado por unir a la comunidad. Lección 9. Búsqueda de objetos perdidos. Sí, tiene una etiqueta con mi nombre y número de teléfono. Eso es genial. Debería facilitar el proceso. Espero que puedan localizarlo rápidamente. Realmente necesito que me devuelvas ese objeto. Lo entiendo. Perder algo importante puede ser muy estresante. Sin duda lo es. No dejo de pensar dónde podría haberlo dejado. ¿Has vuelto sobre tus pasos desde la última vez que lo tuviste? ¿Lo he hecho? Revisé el café y la biblioteca, pero no tuve suerte. Al menos estás siendo meticuloso. Eso es importante a la hora de buscar. Sí. Solo espero que no se mezcle con las cosas de otra persona. Con una etiqueta, debería tener más posibilidades de ser devuelto. Esperemos que sí. Agradecería que lo encontraran pronto. Te ayudaré a preguntarle al personal al respecto.
Gracias. Su apoyo hace que esta situación sea menos abrumadora. Para eso están los amigos. Superaremos esto juntos. Por una búsqueda exitosa de mi artículo perdido. Lección 10. Planificación de un evento. Necesitamos encontrar buenas ofertas y asegurar un lugar conveniente para el evento. Absolutamente. Un gran lugar puede marcar la diferencia. Estoy de acuerdo. Debe ser de fácil acceso para todos. Empezaré a buscar posibles ubicaciones de inmediato. Eso parece un plan. ¿Qué tipo de local tienes en mente? Un centro comunitario sería ideal. Por lo general, tiene un espacio amplio. Sí, y a menudo proporcionan mesas y sillas, lo cual es conveniente. Comprobaré si tienen alguna disponibilidad próxima. Buena idea. También debemos considerar las comodidades que ofrecen. Sí, una cocina o instalaciones de catering serían una gran ventaja. Eso simplificaría considerablemente los arreglos alimentarios. También buscaré cualquier parque local como opción al aire libre. Los lugares al aire libre pueden crear un ambiente encantador, especialmente cuando hace buen tiempo. Exactamente. El aire fresco puede mejorar la experiencia de los asistentes. ¿Deberíamos establecer un presupuesto para el lugar? Sí, nos ayudará a reducir nuestras opciones. Puedo investigar algunos lugares asequibles mientras tú revisas el centro comunitario. Perfecto. Comparemos nuestros hallazgos más adelante. Estamos aquí para encontrar el lugar ideal para nuestro evento. Lección 11. El impacto del arte. Esta exposición es realmente impresionante. Absolutamente. La creatividad que se muestra es notable. Definitivamente está captando la atención de la gente. Sí, cada pieza cuenta una historia única que suscita una conversación. Me encanta especialmente el uso del color en esta pintura. Evoca emociones tan fuertes. ¿Qué sientes cuando lo miras? Siento una sensación de alegría y energía. Es edificante. Estoy completamente de acuerdo. El arte tiene una forma de afectar nuestro estado de ánimo. ¿Qué hay de la escultura de la esquina? Es sorprendente. Lo es. Los intrincados detalles son cautivadores. Me pregunto qué inspiró al artista a crearlo. Esa es una gran pregunta. Los artistas suelen basarse en experiencias personales. Me dan ganas de aprender más sobre sus antecedentes. Sí, comprender la intención del artista añade profundidad a la experiencia. ¿Deberíamos consultar la guía de la exposición para obtener más información? Eso parece un plan. Quiero saber más sobre mis favoritos. Estamos aquí para descubrir el arte y las historias detrás de él. Lección 12. Los peces y el océano. ¿Alguna vez has notado cómo los peces parecen mirar con nostalgia el océano? De hecho, es como si soñaran con aventuras más allá del puerto. Hace que uno se pregunte qué hay debajo de esas olas.
Quizás ven la inmensidad y anhelan explorarla. Exactamente. El océano está lleno de misterios. Imagina las historias que podrían contar los peces. Podrían hablar de grandes viajes a través de las corrientes. O encuentros con criaturas majestuosas como ballenas y delfines. Sin duda esos encuentros serían emocionantes. Casi puedo escuchar a un pez decir, un día nadaré a lo largo y ancho. Ese pez, sin duda, inspiraría a otros a soñar en grande. Quizás deberían crear un criadero de peces para enseñar a los más pequeños sobre el coraje. ¡Qué maravillosa idea! ¿Nada más allá del puerto? Podría ser su lema. Y todos los peces se reunían en el borde, ansiosos por aprender. Puedo verlos practicando sus saltos, listos para saltar a las profundidades. Necesitarían un líder valiente, uno que no tenga miedo de sumergirse profundamente. Quizás un pez viejo y sabio podría guiarlos y compartir historias sobre el mar. Sí, y ese líder les recordaría que el océano es el lugar donde les espera la verdadera aventura. ¿No sería maravilloso ver cómo se desarrolla su viaje? Absolutamente. Sería un espectáculo de valentía y exploración. Al igual que nosotros, explorando ideas y aprendiendo juntos, aquí mismo. Exactamente. Cada conversación que tenemos nos lleva a una comprensión más profunda. Y quién sabe, quizás inspiremos a otros a sumergirse en el océano del conocimiento. Sigamos compartiendo nuestras historias, igual que los peces, que sueñan con el vasto océano. Lección 13. Capturar momentos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo capturar excelentes fotografías? Absolutamente. Creo que la paciencia es clave. Eso es cierto. Esperar el momento adecuado puede marcar la diferencia. De hecho, también debes prestar atención a los detalles que te rodean. Correcto. Los pequeños elementos pueden mejorar tus fotos de manera significativa. Por ejemplo, la forma en que la luz incide sobre un sujeto puede crear magia. Sí, la luz natural suele ser la mejor para la fotografía. ¿Qué pasa con los ángulos? Pueden cambiar drásticamente la historia de una foto. Oh, definitivamente. Experimentar con diferentes perspectivas es crucial. Recomiendo acercarse al suelo de vez en cuando, ya que ofrece una vista única. Ese es un gran consejo. ¿Alguna vez has intentado tomar fotografías durante la hora dorada? Sí. La luz tenue es increíblemente favorecedora para los retratos. Parece que deberíamos planear una sesión de fotos entonces. Eso me encantaría. Podemos practicar todas estas técnicas juntos. Perfecto. Asegurémonos de ser pacientes y observadores. De acuerdo, con la práctica mejoraremos nuestras habilidades en poco tiempo. No puedo esperar a ver las hermosas imágenes que creamos. Yo también. Capturar momentos es realmente gratificante. Sí, lo es. Embarquémonos en esta aventura fotográfica. Lección 14. El viaje de la guitarra. Admiro tu dedicación a aprender a tocar la guitarra en línea. Gracias.
Intento practicar con regularidad. ¿Con qué frecuencia juegas? Practico 3 veces por semana. Es mi pequeño escape. Eso es impresionante. ¿Qué canciones estás aprendiendo actualmente? Estoy trabajando en una canción clásica. Los patrones de rasgueo son desafiantes. Las canciones clásicas suelen serlo. ¿Has considerado probar algunos más sencillos? Lo hice, pero estoy decidido a dominarlo primero. Esa es una gran mentalidad. La persistencia es clave en el aprendizaje. Estoy de acuerdo. Cada vez que lucho me acuerdo de la alegría que trae. Exactamente. La música tiene una forma de levantarnos el ánimo. Hablando de espíritus, ¿te resulta más fácil aprender con amigos? Absolutamente. Jugar juntos hace que la práctica sea más agradable. He pensado en formar un grupo pequeño. Podría ser divertido. Suena como una idea maravillosa. El aprendizaje en grupo puede ser bastante efectivo. Además, añadiría un elemento social a nuestra práctica. Sí, también podría motivar a todos a mejorar. Ya me imagino jugando juntos y riendo. Imagina la alegría de compartir música con otros. Y el ocasional error humorístico solo aumentaría la diversión. Sí, una nota equivocada puede provocar risas y creatividad. Supongo que cada músico tiene una historia divertida que contar. De hecho, cada error es un paso hacia la mejora. Entonces, consideraremos la posibilidad de formar un grupo pronto. Lección 15. Aclarando la confusión. Comprendo su preocupación por la cláusula del documento. Sí, estoy de acuerdo. Algunos aspectos son bastante confusos. ¿Podría especificar qué partes le parecen confusas? Sin duda. La primera oración parece vaga en cuanto a las responsabilidades. Ya veo. No describe claramente quién es responsable. Exactamente. Debería especificar las obligaciones de cada parte de manera más explícita. Eso tiene sentido. ¿Qué pasa con el cronograma mencionado en la cláusula? La cronología tampoco está clara. Carece de fechas específicas. Tienes razón. Sin fechas, se hace difícil planificar. Además, no se definen las consecuencias de no cumplir con el cronograma. Eso podría llevar a malentendidos más adelante. Precisamente, la claridad es esencial en los acuerdos legales. ¿Sugeriría reformular ciertas secciones? Sí, creo que simplificar el lenguaje ayudaría mucho. Gran idea. Deberíamos aspirar a una redacción sencilla. De esa manera, todos comprenderán sus funciones sin confusión. ¿Vamos a redactar una versión revisada juntos? Me encantaría. La colaboración a menudo conduce a mejores resultados. Estoy de acuerdo. Asegurémonos de que cada detalle sea claro y preciso. Con claridad, podemos evitar posibles disputas en el futuro.
Exactamente. Una cláusula bien definida es una parte vital de cualquier acuerdo. Ahora me siento mucho mejor con esto. Gracias por discutirlo. Es un placer. Juntos, haremos que este documento sea más sólido. Lección 16. Un nuevo sentido de responsabilidad. Parece que nuestra unión depende de una ciudadanía responsable. Estoy totalmente de acuerdo. Es esencial para una sociedad próspera. De hecho, ¿qué cree que implica un nuevo sentido de responsabilidad? Creo que implica ser conscientes de nuestras acciones y su impacto. Absolutamente. Cada decisión puede afectar a nuestra comunidad y al medio ambiente. Sí. Debemos pensar más allá de nosotros mismos y tener en cuenta las generaciones futuras. Este es un punto profundo. ¿Cómo podemos fomentar esta mentalidad? La educación es vital. Necesitamos promover la participación cívica desde una edad temprana. Sin duda, las escuelas deben enseñar la importancia de la participación. Además, las comunidades podrían organizar eventos para fomentar la participación. ¿Qué tipo de eventos prevé? Quizás talleres sobre sostenibilidad ambiental o deberes cívicos. Serían fantásticos. Las personas a menudo necesitan orientación práctica. Exactamente. Puede empoderar a las personas para que tomen medidas. La responsabilidad también significa hacer que los líderes rindan cuentas, ¿no es así? De hecho, debemos exigir transparencia e integridad a nuestros funcionarios. Eso exige que también seamos ciudadanos informados. Sí. Mantenerse informado es crucial en este nuevo siglo. Parece que las redes sociales pueden desempeñar un papel en este sentido. Sin duda, puede crear conciencia y movilizar a las comunidades. Pero también debemos tener cuidado con la desinformación. Absolutamente, el pensamiento crítico es esencial para evaluar las fuentes. Entonces, ¿cómo inspiramos a otros a unirse a esta causa? Predicando con el ejemplo. Nuestras acciones pueden inspirar el cambio. Es un pensamiento poderoso. Comprometámonos a ser ciudadanos responsables. Lección 17. El impacto de la enfermedad. ¿Ha considerado alguna vez cómo las enfermedades europeas afectaron a las poblaciones indígenas? Sí, es un tema histórico importante. Enfermedades como el sarampión y la viruela tuvieron efectos devastadores. Muchos creían que estas poblaciones desaparecerían por completo. Esa creencia era alarmante. Las consecuencias fueron trágicas y generalizadas. De hecho, la pérdida de vidas alteró culturas y comunidades enteras. Es impactante pensarlo. Las enfermedades se propagan tan rápido. Lo hicieron. Sin inmunidad, muchos no pudieron sobrevivir. Hace que uno se pregunte cómo sería diferente la historia sin esas enfermedades. Exactamente. Es posible que diferentes civilizaciones hayan prosperado e interactuado. Es fascinante pero desgarrador. La resiliencia de quienes sobrevivieron es notable.
Sí, sus historias merecen ser contadas y recordadas. Comprender esta historia nos ayuda a aprender del pasado. Absolutamente. Debemos reconocer tanto los triunfos como las tragedias. Y debemos asegurarnos de que esas lecciones se transmitan a las generaciones futuras. Sí, la educación es crucial en este contexto. Estoy de acuerdo. Permite a las personas apreciar su historia. Quizá deberíamos hablar de esto más a menudo. Lo disfrutaría. Hay mucho por explorar sobre el viaje de la humanidad. Juntos, podemos profundizar en varios temas y aprender de forma continua. Aprovechemos la oportunidad de entablar conversaciones significativas. De hecho, cada debate abre una nueva puerta a la comprensión. Lección 18. El dilema de la elección. ¿Quién debe vivir y quién debe morir? Es una pregunta profunda. De hecho, plantea dilemas éticos que a menudo nos dejan perplejos. ¿Quién tiene la autoridad para tomar esas decisiones, me pregunto? Este es un punto crítico. De hecho, se debate con frecuencia en las sociedades. Sí, las sociedades de debate abordan estos temas pesados con regularidad. Lo hacen. Permite a las personas explorar diversas perspectivas. Debe ser fascinante escuchar diferentes argumentos sobre estas cuestiones. Absolutamente. Algunos defienden el valor de cada vida, independientemente de las circunstancias. Otros podrían priorizar en función de las posibles contribuciones a la sociedad. Eso podría llevar a discusiones acaloradas, me imagino. De hecho, las emociones aumentan cuando se cuestionan las creencias personales. Es esencial abordar estos debates con respeto y apertura mental. Cierto, escuchar diferentes puntos de vista puede fomentar la comprensión. Pero a veces, las preguntas se vuelven demasiado complejas como para responderlas de manera definitiva. Sí, y ahí es donde a menudo entra en juego la filosofía. Los filósofos han debatido durante mucho tiempo la moralidad de las decisiones de vida o muerte. Proporcionan marcos que pueden guiar nuestro pensamiento. Sin embargo, aplicar estos marcos a situaciones de la vida real es un desafío. Exactamente. Cada funda es única y a menudo está llena de zonas grises. Entonces, ¿cree que hay una respuesta correcta o incorrecta? Creo que depende de los valores individuales y de los contextos culturales. Esa es una perspectiva acertada. La ética puede ser bastante subjetiva. Quizás la clave sea promover discusiones compasivas. Sí. Al hacerlo, podemos aprender unos de otros. En última instancia, se trata de entender el peso de nuestras elecciones.